100.5. Tenemos en línea a Luis Miguel de Camps, que hay una situación de los partidos. Elizabeth, adelante. Sí, los partidos hoy, en el día de hoy, hubo una rueda de prensa de los partidos de oposición, Alianza País, Coalición Democrática, el PRM, el PHD, Frente Amplio, el PRCD, Dominicanos por el Cambio, la APD y País Posible. Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, fue el vocero de esta rueda de prensa y lo tenemos en línea para que nos explique cuál fue la posición de estos partidos. Luis Miguel, buenas tardes. Doña Consuelo, le escuché, un abrazo fuerte, muchos afectos, como siempre. Igualmente, mijo. Bueno, efectivamente, en el día de hoy, los partidos antes mencionados, de manera conjunta, hicimos una declaración hacia el país y hacia el presidente Medina ante esta crisis que se ha producido. En primer lugar, hay que señalar que ha sido reiterativo el planteamiento tanto de nuestro candidato presidencial, el compañero Luis Abinader, como los candidatos presidenciales de otras coaliciones y de otras fuerzas políticas, como el doctor Guillermo Moreno, el propio expresidente de la República, el doctor Fernández, en reiterar la importancia de que se haga una mesa de discusión, una conversación, una unidad nacional. El primero que lo planteó fue el compañero Luis Abinader ante esta epidemia o pandemia que actualmente afecta a nuestro país. A pesar de eso, la respuesta del gobierno ha sido ensordecedora por su silencio ante un reclamo. En los últimos días, en las últimas semanas, a este planteamiento se le ha agregado el llamado en la misma dirección de sectores empresariales, de sectores sindicales, de sectores religiosos, de la sociedad civil, en sentido general, del pueblo dominicano en su conjunto. Porque es que desde el principio se pudo uno dar cuenta, y todo el país así lo pudo ver, y sobre todo los líderes principales, de que no es posible atacar esta pandemia o defenderse de ella de manera unitaria, de manera solitaria, de manera excluyente. Ante esto, el gobierno dominicano hasta la fecha ha preferido actuar de manera individual, sin conversar, ni consultar, ni conversar con las demás fuerzas de la nación, y eso lo que ha significado es el aumento exponencial de las contaminaciones, de los contagios. Pero además de eso, al mismo tiempo en que han hecho sus acciones de manera individualizada, no han llevado a cabo las recomendaciones, ya no de los liderazgos de los partidos de oposición, sino de la Organización Mundial de la Salud, cuando el reclamo, la recomendación fundamental es hacer pruebas masivas. Señores, a la fecha, en lo que va del mes de abril, se han llevado a cabo un aproximado de pocas pruebas, 272 pruebas por día, y eso significa que ante ese ritmo no es posible controlar esta situación. Igualmente, desde el principio se recomendó y se planteó que lo que debía hacerse era un paro general, obviamente, exceptuando el suplido de alimentos y medicamentos, pero el gobierno no respondió. Señores, 3 semanas y días después es que el país se entera que el gobierno no ha comprado las pruebas. Pero no esto comprado, debió haberlo... No han llegado. Ya avisaron que llegaron. Tiene razón, doña Consuelo. Hace una semana... No es por falta, lo dijo el ministro, no es por falta de dinero, el dinero está ahí. Hay lo que quiero significar, doña Consuelo, doña Consuelo, que eso que usted muy correctamente rescata, que el ministro señaló, sí, lo señaló el sábado de la semana pasada, 3 semanas y días después, y la población durante ese periodo de tiempo no ha tenido información, aunque sea para decir, señores, no ha llegado o no han podido suplírnosla. Pero además de eso, las compras, el gobierno ha decidido hacerla a través de intermediarios cuando debe hacerla directamente. Todo ese tipo de cosas. Escuchamos, parece que se cortó la llamada. Qué lástima. Vamos a ver si podemos hacer la reconexión de la llamada. Ok, Ángel, tú tenías algo en lo que entra de nuevo. Tenemos a Julio Martínez Pozo. Creo que Luis Miguel está ahí. Luis Miguel. Sí.
Sí, adelante, Luis Miguel, perdón, porque fue que se cortó la llamada. Adelante. Sí, gracias, señor Consuelo. Decíamos que no fue sino hasta 3 semanas después que el ministro de Salud informó sobre lo que usted hace un momento decía. Pero durante esas 3 semanas el pueblo no sabía si la habían pedido, si no la habían pedido, si la habían pedido pero no habían podido suplirla, si la habían pedido pero se la habían dejado para más tarde. No supo el pueblo nada. Tuvo que pasar 21 días y tantos para el pueblo entender algo. La primera obligación del gobierno es mantener a la población informada, porque la falta de información lo que crea es otra vez. terror. Okay. Sí, ahí volvió. Sí, ya volvió. Adelante. Bueno, la falta de información lo que crea es miedo y el país necesita tranquilidad, y por eso es que como país y como fuerzas políticas estamos propugnando por un diálogo. Además de eso, y antes de llegar a la parte concluyente de mi intervención inicial, ha preferido el gobierno politizar los procesos en vez de poner a un lado los intereses electorales. El llamado a la unidad nacional de conversación dictado por los líderes políticos de oposición no se le ha hecho caso, mientras que, por ejemplo, ha preferido que una donación con mucho sacrificio, pero gustosamente se hace de un hospital de campaña, no se le dé uso y prefiera politizarse. Finalmente, la declaración concluye diciendo que independientemente de estos factores, tenemos que producir una conversación de todos los sectores de la vida nacional, porque las respuestas y las soluciones tienen que ser producto de esta conversación y consensuada de toda la sociedad dominicana. Gracias. Ángel, ¿tú querías preguntarle algo? Sí, porque es que yo estoy muy confundido. Luis Miguel, ¿cómo estás? Saludos, Ángel, un abrazo. Yo sé que yo tengo que hacer algunas actualizaciones en política, porque la nueva política es una cosa diferente. Mira, esta desgracia le ha venido al pueblo dominicano en medio de una campaña electoral. Dos cosas que no se pueden desmarcar. Y ustedes, si no, yo le pregunto después, doña Consuelo, no, está bien. Y entramos. Sí, no hay problema. Luis, nosotros vamos a querer la semana que viene, si tú tienes posibilidad de volverte a comunicar con nosotros, porque queríamos recibir la información, pero como nos queda poco tiempo de programa y tenemos otro invitado, nosotros quisiéramos saber si podemos hacer ese contacto contigo la semana que viene, para entonces entrar a discutir, porque Ángel también, Khalil, todos nos hemos quedado con deseos de seguir conversando contigo. Por supuesto que sí, basta y sobra que sea usted que lo plantee, doña Consuelo, y los demás amigos. Gracias, mío, Dios te bendiga. La semana que viene, Lea, tenemos este compromiso con Luis Miguel de Camps, y muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y venimos con Julio Martínez Pozo, en sol de la tarde, no en sol de la mañana. De la mañana. Ok, vamos.